Agradecemos la colaboración de Konrad Adenauer, Polilat, CEPOS, INE y Confederación USEM, así como a la Universidad Vasco de Quiroga por ser sede de este evento. Un agradecimiento especial a los estudiantes de los diferentes campus UBAC que se encuentran conectados a través de las redes sociales. Bienvenidos. En este momento, cedo la palabra a la maestra Lidia Nava Vázquez, rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, quien compartirá con nosotros un mensaje de bienvenida. Qué gusto saludarles este mediodía y estar reunidos aquí con un tema tan importante como es el desarrollo democrático de nuestro país. Me da gusto verlos a ustedes jóvenes interesados. Yo espero que así sea, que a lo mejor van a decir es que el maestro nos trajo, pero que vaya cambiando ese sentimiento o esa percepción, que se den cuenta que la participación de cada uno en el desarrollo democrático de nuestro estado y de nuestro país es prioritaria. Entonces, de verdad que es muy importante el que hayan acudido a este llamado. Y también pues agradecer mucho a la licenciada Dulcenada, presidenta de la Junta de Gobierno, estimado maestro Juan Pablo, gracias. Ya hemos estado presentando aquí varias ediciones, hemos sido testigos, hemos conocido el desarrollo democrático que se ha ido dando en nuestro país. Y uno de los indicadores que, supongo que hoy se va a comentar, precisamente vamos a poder conocer la participación de los jóvenes. Ojalá que podamos hacer énfasis en ello para que nos demos cuenta cómo estamos incidiendo o dejando de incidir, porque a veces pensamos que el desarrollo democrático del país no nos corresponde, pero vamos a poder ver que tenemos mucho que ver en todo ello. Por supuesto, agradecemos a Jorge Arias, que nos está acompañando de manera virtual. Y pues nuevamente a ustedes, jóvenes, gracias por estar aquí, a nuestros docentes, a nuestros directores, decanos, personal que el día de hoy se encuentra aquí reunido precisamente para poder analizar y reflexionar en esta entrega del Índice de Desarrollo Democrático, y vamos a discutir los resultados del año 2024. Y justo revisando, si nos dedicáramos algún tiempo a investigar cuántos conceptos de democracia tenemos, ¿cuántos creen que encontraríamos? ¿Cuántos? ¿Más de cuántos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos, no? Más de 5,000 conceptos de democracia a lo largo de la historia en el mundo, desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y bueno, si hablamos de democracia en su concepto, sus alcances, pues lo vemos y lo podemos incluso vincular a todo el tema de las campañas, ¿no? Que vemos a diestra y siniestra, el desarrollo, la defensa en riesgo, ¿no? Campañas que a veces se han puesto en riesgo. Y si nos pudiéramos analizar eso, pues podríamos tardarnos aquí mucho tiempo. Pero es realmente el poder estudiar, medir y con base a resultados tomar las decisiones. Muy pocas veces nos vamos a encontrar esos ejemplos. Y yo creo que si nos aprendemos a decir resultados trascendentes. Y precisamente el Índice de Desarrollo Democrático en México, y en este caso el 2024, es uno de estos ejemplos. Como todos lo saben, el Índice de Desarrollo Democrático en México es un bien social. Por eso les digo, es muy importante que estemos aquí. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad el poder conocer todos estos indicadores. Se ha construido precisamente de manera colectiva, se ha transformado de manera constante y permite alcanzar acuerdos básicos y generar las políticas estables. Incluso comentaban, ¿no? ¿Quiénes son los aliados? ¿Quiénes están integrando esta conformación de este índice de desarrollo? Y son decisiones que nos llevan a implementar, pues, en beneficio del bien común y, por supuesto, el desarrollo armónico de la sociedad. En términos académicos, el desarrollo democrático es un proceso por el cual el sistema político con todos sus actores institucionales y sociales construyen soluciones que les permiten acercarse más a los fines de la democracia. Y es lo que estamos buscando aquí en la formación que les damos día a día, jóvenes, el que a través de la profesión que ejerzamos, de la vocación a la que hemos sido llamados, construyamos soluciones que no solo me beneficien a mí, sino soluciones que beneficien a toda la comunidad. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer, a Polilat, a CEPOS, por supuesto al Instituto Nacional Electoral, a la Confederación USEM, por hacer posible este estudio. Nos ayuda a tomar decisiones como lo comentábamos, y no solo es un tema de la clase política,
Esto nos ayuda a tomar también decisiones a las instituciones educativas, incluso en los planes de estudio, para los programas donde podamos acercar a los estudiantes a experiencias que realmente coadyuven a esta formación integral de nuestra sociedad, que lo comentábamos, es parte de nuestra misión en la universidad. ¿Qué se concluye, entre otros indicadores, en este índice en relación a los resultados de Michoacán, que va a ser muy importante hacer ese énfasis, y qué podemos tomar como compromisos en la UBAC? Y creo que es muy importante que asumamos compromisos. El día de hoy no solo estamos como espectadores. Si bien vamos a poder conocer, son muy importantes las decisiones y las acciones y cómo vamos a unir esfuerzos. Sin duda, debemos contribuir al diseño e implementación de estrategias integrales que generen procesos sostenibles de construcción de ciudadanía activa. No sé cuántos de ustedes forman parte del Comité Cívico Universitario. Levanten la mano. Ay, no me hagan quedar mal. ¿Uno? Estamos buscando formar ciudadanía activa. Y claro que somos buenos ciudadanos al cumplir con las obligaciones del día a día. Pero el ser ciudadanos va más allá. El día viernes que firmábamos un convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana de los Capítulos Universitarios, que por supuesto buscamos emprender, generar riqueza económica, yo les decía, no podemos olvidarnos que antes de ser empresarios somos ciudadanos. Y ese es el llamado a los que estamos hoy aquí, a generar ciudadanía activa. Por supuesto, contribuir al desarrollo de políticas de equidad que propicien la ocupación de altos cargos de los organismos por parte de las mujeres. Si bien hay avances, tenemos que seguir construyendo en ese sentido. Coadyuvar y reforzar de manera integral la lucha contra la pobreza extrema. Vamos a ver en este índice, ¿no?, las desigualdades sociales, económicas y territoriales. Y por supuesto, el gran reto que tenemos es fomentar el diseño de políticas innovadoras que pueda incentivar la iniciativa privada para fortalecer la colaboración entre el Estado y la sociedad. Y se fijan, todos los que colaboraron a generar este estudio somos los diferentes sectores de la sociedad. No tengo duda de que Michelle Damián, de la Facultad de Derecho de octavo, Maripaz, de Comunicación de sexto semestre, y Carlos Rincón, de Medicina, podrán profundizar y reflexionar aún más con sus valiosas intervenciones. Muchas gracias, jóvenes, y fíjense cómo vamos a tener un enfoque de las diferentes carreras de estudio, pero que nos permite darnos cuenta cómo desde nuestro ámbito y desde nuestra trinchera podemos generar ciudadanía activa. Construyamos juntos ciudadanía responsable. Esa es la mejor forma de contribuir a un desarrollo democrático en México y, por supuesto, en Michoacán. Bienvenidos nuevamente. La UBAC es una universidad que construye ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, maestra Lidia Nava, rectora de la universidad. A continuación, me permito presentar a Juan Pablo Campos González Schmoll, gerente de proyectos Estado de Derecho, Fundación Konrad Adenauer, México, quien dirigirá un mensaje en representación de los coeditores del IDD México 2024. Bienvenido. Buenos días a todos y muchas gracias. En primer lugar, a la doctora Lidia Nava por recibirnos, a la rectora, y también a Dulce Nava, la presidenta de la Junta Directiva, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, en particular a las y los estudiantes, a quienes van a participar en el panel. Quizás empezar simplemente muy rápidamente por decir, pues siempre es un gusto poder regresar a Michoacán y en particular a Morelia, que a mí me encanta, no se lo digan a otras ciudades, o la ciudad más bonita de México. Pero además regresar a la UBAC, donde siempre podemos encontrar un socio de colaboración responsable, con quien sabemos que podemos contar, y con estudiantes muy preparados, con quienes es un gusto poder dialogar, ¿no? La importancia de este índice de desarrollo democrático consiste en que por primera vez vamos a tener en esta ocasión una línea de base para entender cuál es el estado del desarrollo democrático antes de los cambios estructurales que hemos experimentado en los últimos 6-8 meses. Como ustedes saben, después de la elección de 2024, pues hubo cambios, reformas constitucionales muy profundos que alteraron de manera esencialísima lo que entendemos por democracia en México, pero lo que entendemos además por constitución en México. México, antes de la elección de 2024, era una democracia constitucional con una división de poderes plena, y hoy pues somos una cosa distinta,
no me queda claro del todo qué somos todavía, pero queda claro que dejamos de ser lo que éramos antes de esa elección de 2024 y en ese proceso pues hemos perdido muchas cosas. Este estudio lo que hace es un estudio realizado antes de esa elección de 2024, los datos esencialmente son de antes de ese periodo, lo que nos permite hacer es identificar cómo estaban las cosas antes de todas esas reformas estructurales y entonces podremos revisar hacia el pasado, pues en qué medida estas reformas estructurales han mejorado o no la situación de desarrollo democrático de México. Ello con la característica además de que este estudio permite analizar, y ya lo dirá Jorge con más detalle, en qué medida ha evolucionado el desarrollo democrático de México a lo largo de los últimos 14 años. 14 años de democracia en México de los 25 que hemos vivido en nuestro país. De tal manera que esa es la razón fundamental para poder presentar este estudio y por la que hoy queremos dar la mayor difusión posible, pero también queremos dialogar con ustedes, estudiantes de distintas facultades, pues cómo ven la situación de democracia en México, qué es lo que opinan, cómo lo han percibido y ya podremos tener un diálogo en ese sentido. Decir por otro lado que ciertamente pues cuando uno, efectivamente como decía la rectora, existen muchas definiciones de democracia, pero lo cierto es que desde 1945 o 1948, dependiendo un poco de qué año quieran tomar, pues ha habido un consenso generalizado en la academia y en los estudiosos y también en la ciencia política respecto a lo que entendemos por democracia. Hoy entendemos por democracia como democracia constitucional, que desde mi punto de vista está definido por 3 principios fundamentales: división de poderes, el principio de constitucionalidad-legalidad, que quiere decir que todas las autoridades hagan lo que está en la ley y en la Constitución y no una cosa distinta, y en tercer término la protección de los derechos fundamentales sobre el fundamento del principio esencial de la democracia constitucional, que es la dignidad humana. Ahora bien, lo cierto es que las reformas constitucionales que hemos experimentado en los últimos 6 o 8 meses, a las que yo ya me refería, y en particular la reforma al Poder Judicial de la Federación, trastocan fundamentalmente estos principios a los que yo hacía referencia. El principio de división de poderes, el principio de protección de los derechos fundamentales y el principio de legalidad y constitucionalidad se han visto esencialmente trastocados después de la aprobación de la reforma constitucional que se refiere al Poder Judicial, y a partir de ese momento ya no tenemos un Poder Judicial independiente, y eso tiene que ver con que ya no tenemos una división de poderes como la entendíamos previamente, ya es un mecanismo de protección de derechos fundamentales como lo teníamos previamente, y entonces las autoridades pueden hacer más allá de lo que está previsto en la ley. De ahí que hablar sobre la reflexión democrática en este momento es fundamental, porque nos permite pensar un poco en conjunto qué es lo que hemos hecho mal a lo largo de los últimos 25 años de democracia, y yo no me engaño, creo que hemos hecho muchas cosas mal durante 25 años de democracia, y pensar en qué es lo que tenemos que hacer para que ahora que reiniciamos un poco la lucha colectiva en favor de la reconstrucción de la democracia, qué es lo que tenemos que hacer para que, en lo que yo llamo nuestro tercer intento democrático como país, pues no cometamos los errores que cometimos en la segunda ocasión o en la primera ocasión en que intentamos ser un país democrático. Y eso requiere 2 cosas. 1, estudios serios, análisis serios sobre la situación democrática de México, y 2, pues la reflexión de todas y todos, independientemente de a lo que nos dediquemos. A veces parece que la discusión democrática se reduce exclusivamente al ámbito de las humanidades. Los demócratas, los abogados o los que estudian ciencia política o los filósofos, etc. Pero la realidad es que la democracia es un problema de todas y todos, fundamentalmente porque es el único mecanismo, único sistema de gobierno que permite garantizar que todos vivamos en libertad. Y cuando yo digo en libertad, esto de libertad es muy amplio. Ahora en semanas recientes, pues hemos hablado mucho de esta ley de telecomunicaciones que está un poco en el aire, y eso implica la libertad de ver lo que queramos en el celular, y poder ver la televisión que queramos, y poder salir a donde queramos. Y vamos a ver, yo no quiero ser muy pesimista en este momento, pero ya veremos cómo el inicio de este nuevo régimen autoritario pues va a implicar
sacrificios reales en nuestras libertades individuales en cosas muy tangibles. Desde que un día para otro nos suspendan el Internet, desde que, ahora lo estamos viendo en las elecciones judiciales, pues el voto es una ilusión, como en la mejor época del PRI, y tantas otras cosas que vamos a ir viendo que se van a ir configurando, y en esa medida es urgente una reflexión, y en esa reflexión, pues el papel de la juventud pues debe de ser fundamental. De ahí el compromiso de la Fundación Konrad Adenauer y de nuestros aliados de poder venir a las universidades, de hablar con ustedes, de presentar este estudio y de escucharles para poder seguir avanzando en este proceso. Yo reitero simplemente el agradecimiento a la UBAC por hacernos, como siempre, el enorme favor de recibirnos, de tener todo tan listo como lo tienen, a ustedes por venir, y es un gusto poder estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo Campos González Schmoll. Los invitamos a ver el siguiente video que presenta la Gira de la Democracia 2025. Los gobiernos son los influencers que más influyen en nuestra libertad. Por eso hay que seguirlos. Estar atentos a cada una de sus decisiones. Darles like cuando nos gusten y hacerles saber cuando no. Hoy más que nunca, necesitamos seguir, discutir y cuestionar los cambios que puedan afectar la democracia y nuestra vida. En la Gira de la Democracia 2025 de la Fundación Konrad Adenauer, queremos analizar el sistema político de México contigo. Seamos el mejor filtro. Cuidemos la democracia con una ciudadanía más informada. Es momento de conocer los resultados del Índice de Desarrollo Democrático de México 2024. Vamos un poco a repasar muy rápidamente en qué consiste el Índice de Desarrollo Democrático para dar posteriormente al panel. Muy rápidamente, ¿qué es el Índice de Desarrollo Democrático? El Índice de Desarrollo Democrático hace un análisis de la diferencia de desarrollo democrático y lo hace de manera o pensando en los 32 estados de la República. Esto es, tenemos una calificación para cada uno de los estados de la República y esto a su vez da una sumatoria total que nos permite darle una calificación global a México sobre desarrollo democrático. Esto lo hacemos a través de 4 grandes dimensiones de democracia, la primera de las cuales consiste en democracia de la ciudadanía, que se refiere fundamentalmente a aquellos derechos fundamentales o derechos humanos que son esenciales para la democracia y para el ejercicio democrático en México. ¿Cuáles son estos derechos? En términos muy generales, y no me puedo referir a todos, el derecho a la libre asociación, que podamos juntarnos en un lugar a manifestarnos, por ejemplo, o ponernos de acuerdo para formar un partido político, el derecho al voto, por supuesto, el derecho al acceso a la información, es decir, aquellos derechos que un autor italiano de apellido Bobbio y después su alumno Bovero llamaba las condiciones esenciales de la democracia, es decir, aquellas cosas sin las cuales no puede haber democracia. Después nos referimos a la democracia de las instituciones, que hace un análisis de qué tan sanas están las instituciones democráticas en México, considerando factores como lo son, por ejemplo, la independencia judicial. Aquí les reitero, esta es una de esas cosas donde el índice o los resultados que estamos dando en esta edición, por considerar o tomar datos previos a la elección de 2024, pues está realmente desfasado y no refleja la realidad actual que estamos viviendo en México, porque realmente ha habido muchos cambios desde que se tomaron los datos, pero eso es parte de la reflexión que queremos hoy tener con ustedes. Democracia social y finalmente democracia económica. La democracia social se refiere a aquellas derechos fundamentales y aquellas condiciones que son necesarias para un adecuado bienestar social, como lo son, por ejemplo, temas relacionados con inseguridad, algo que en el caso de Michoacán ni les cuento cuál es la circunstancia, ustedes la conocen perfectamente mejor que yo. Y otros elementos como lo pueden ser, por ejemplo, el índice de mortalidad infantil, que se refiere a qué tan... Y ahora, bueno, por ejemplo, el tema de salud es un tema relevante para efectos actuales cuando ha habido, pues sabemos, desabasto de medicamentos, pero además una terrible circunstancia con respecto a la vacunación, que hemos regresado a circunstancias de 1960 y anteriores, como si fuéramos un país cercano a algunos africanos, ¿no? El cuarto, democracia económica, este se refiere exclusivamente al desarrollo económico de las 32 entidades federativas y se mide con indicadores como lo son el PIB per cápita, etc. En términos generales,
la determinación de la calificación de cada uno de los estados se hace a través de 50 indicadores, es decir, es un amplio número de indicadores que hacen una ponderación entre ellos y nos permite, reitero, dar una calificación para los distintos estados de la República. ¿Por qué es importante medir el desarrollo democrático? Y si podemos pasar un poquito a la siguiente, por favor. Como yo les decía, esto es fundamental en un momento como en el que nos encontramos porque nos permite determinar cómo estaba el desarrollo democrático en el momento preciso en que cambiaron fundamentalmente las circunstancias de democracia en México, pero también nos permite establecer para efectos de estudios posteriores una línea base, es decir, así estaban las cosas antes de las reformas constitucionales de 2024 y así han ido evolucionando las cosas desde entonces y de ahí la importancia de este estudio. Muy rápidamente, ¿qué entendemos, considerando estas distintas dimensiones a las que yo me refería, como desarrollo democrático? Es un bien social construido colectivamente, ya lo hacía referencia un poco la rectora hace un momento, construido colectivamente y en constante transformación que permite alcanzar acuerdos básicos y generar políticas estables, decididas e implementadas por el Estado para proveer el bien común y el desarrollo armónico. Esto es, nosotros no entendemos la democracia exclusivamente como el ejercicio que hacemos cada 6 años de meter la papeleta en la urna electoral, ni ahora pensar que por votar a determinados funcionarios públicos la democracia es mejor o peor. La democracia consiste no solamente en que el pueblo tenga el poder de elegir a sus representantes, sino fundamentalmente que la democracia funcione para los representados. Esto es, que dé buenos resultados para la ciudadanía, y ahí es quizá donde tendremos que hacer una reflexión muy profunda de qué tan buena o mala resultó esa democracia que construimos en México desde 1996. Esto ya lo refería yo, cómo asignamos los valores. Son 50 indicadores, se hace una ponderación entre ellos y se asigna una calificación entre los 1,000 y los 10,000 puntos para cada uno de los estados de la República para tratar de determinar qué tan bien o qué tan mal están los estados en relación con los otros. Si vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a los resultados generales para este año, ya lo ven ustedes ahí, hay una baja, si ustedes ven la gráfica y la pueden ver a aquel lado también, vemos 4,722 puntos en relación con los 5,594 del año anterior. Esto de los números a mí siempre me cuesta trabajo, siento que es difícil de percibir del otro lado, pero lo único que creo que es relevante es cuando Jorge Arias y nosotros en la Fundación junto con nuestros socios tratábamos de analizar los resultados del Índice de Desarrollo Democrático y veíamos la bajada a partir de 2020, 21, 22 y luego la subida en 23, habíamos asumido, en algo que aparentemente no es del todo correcto, que la razón del retroceso democrático en México tenía una vinculación directa con la pandemia. Y que entonces, cuando llegamos al año 2023, y de hecho hace un año estuvimos aquí presentando el índice, pues que la pandemia iba ya solucionando el problema y veníamos en una tendencia a la alza. Ahora nos damos cuenta de que este no es el caso, que el retroceso democrático en México es más profundo, porque si ustedes ven, estamos alcanzando uno de los peores niveles de desarrollo democrático desde el año 2017, y entonces parece que es una tendencia a la baja ya sostenida a pesar de que hubo un brinco ahí en 2023. Y como dice aquí, es un resultado que muestra un panorama inestable y vulnerable, y si esto lo decíamos con resultados previo a la elección de 2024, pues ahorita diríamos que es una situación extremadamente inestable y extremadamente vulnerable. Si vamos a la siguiente, por favor. Los resultados generales, sí, un poco para que nos demos una idea de cómo están rankeados los distintos estados de la República, y aquí hay que hacer una pequeña acotación. Cuando nosotros rankeamos los estados de la República, de repente hay mucho orgullo de determinadas entidades federativas y mucha preocupación de otras entidades federativas, a tal grado de que no les voy a decir qué estado, pero en algún momento nos marcó el señor gobernador para reclamarnos que por qué no había quedado en primer lugar, sino que había quedado en segundo lugar. Pero la realidad es que, por supuesto que hace una enumeración de los mejores y peores estados en el país, pero hay que entender que esta es una comparación intra-México, una comparación intra-país. Esto es, no tratamos de hacer una comparación en relación con las mejores democracias del mundo, y pues en muchas ocasiones, incluso los mejores estados, como pueden ser Yucatán, Nuevo León o Ciudad de México, pues si los comparáramos con democracias desarrolladas, pues serían resultados bastante mediocres. Pero, asumiendo esto, ¿cuáles son los estados con mejor nivel de desarrollo democrático? Yucatán, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo y Baja California. Si ustedes se dan cuenta, son los estados con mayor desarrollo económico del país, en su mayoría.
los 9 estados con el peor desarrollo democrático, lamento informarles que ahí está Michoacán, pero también hay otros estados que se explica por Estado de México, que es un estado demasiado grande, muy complejo, con mucha población, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, ya decía, Puebla, Morelos y Guerrero. Si vamos a la siguiente, por favor. Pues no, pero hay también mucha pobreza. Es cierto, hay mucha industria, pero también hay mucha pobreza. Es el caso del Estado de México. El Estado de México es el estado más rico del país, en términos per cápita. Ya lo veremos en un momento más, porque ahí hay una gráfica que explica estas diferencias, pero es el caso del Estado de México. El Estado de México tiene muchísima riqueza, pero muy mal distribuida y con mucha pobreza. Entonces es difícil asignar estas calificaciones, porque resulta que hay estados que aparentemente tienen buenos resultados, pero cuando nos vemos a determinados indicadores, y está el tema de inseguridad. Puebla tiene un problema de huachicol desde hace muchos años, y no se diga el Estado de México, que está invadido por todo México, es correcto. Salvo Yucatán. Yo creo que Yucatán sí se salva todavía por alguna razón que yo no termino de entender. Índice de desarrollo, este es los resultados que ya decía yo hace un momento, coloreados un poco. Si vemos los resultados de mayor desarrollo democrático, son los marcados en azul. Ya decía, son estados que han tenido mucho desarrollo económico en los últimos años. Yucatán, por ejemplo, el crecimiento económico de Yucatán es una cosa impactante a partir de lo del Tren Maya. Y Quintana Roo, pues que tiene Cancún, que no deja de ser un sitio de mucho desarrollo. Y por otra parte, pues tenemos la misma división clásica entre norte y sur del país, donde el sureste del país sigue siendo, como lo ha sido desde hace muchos años, tradicionalmente rezagado, con problemas lo mismo económicos que democráticos y de estabilidad social muy serios. Simplemente para que lo vean, digamos, de corrido, creo que se ve muy chiquito, pero un poquito, esta es la gráfica del ranking nacional. Reitero, no se trata propiamente de fijarnos mucho en cuanto al ranking. Sigo considerando yo que el desarrollo democrático de Yucatán, pues en relación con, no sé, España o el Reino Unido o estos países con una democracia sólida, pues es muy relativo. Pero bueno, Yucatán se posiciona una vez más desde hace muchos años, considera como el estado con mayor desarrollo democrático, y pues luego Nuevo León y Ciudad de México, que tradicionalmente también están en esas posiciones. Los factores que explican esta situación, un poco, si esto es cómo lo ven cada una de las 4 dimensiones, la tendencia a lo largo del tiempo, y los factores que explican esta situación, como decía yo, pensábamos que se trataba de un tema relacionado con la pandemia, pero hoy nos damos cuenta que existen elementos mucho más serios de poco desarrollo democrático. Ha habido una situación económica que ustedes saben, pues no está bien a lo largo del país, que viene ya recorriéndose desde la pandemia y que no logramos solucionar. Democracia social, pues la situación, ya lo decía aquí, me imagino que es profesor usted. No hay ningún problema, eso es lo mejor que uno puede hacer en estas circunstancias. El profesor lo decía, en democracia social, pues la inseguridad pública sigue siendo un problema muy serio, y en democracia de la ciudadanía, pues lo cierto es que ya desde el año pasado veíamos problemas muy serios con respecto al ejercicio de determinados derechos fundamentales. Si vamos a la siguiente, por favor. Rápidamente, porque reitero, quiero pasar yo al panel, pero nada más para que veamos cuál es la variación en cuanto a las distintas dimensiones para el país en su totalidad. Cuando vamos a democracia de la ciudadanía, vemos que el 70% de los estados disminuyeron su puntuación versus 2023, que esto ya es lo que yo decía, los derechos fundamentales relacionados con la democracia van a la baja y mal en México. 4 estados con alto desarrollo democrático, mientras que había 7 en 2023, y 47 desarrollo medio, 15 estados, 10 entidades en bajo desarrollo. Entonces es interesante, cuando empezamos a hacer el índice de desarrollo democrático, yo no lo empecé a hacer, pero cuando se empezó a hacer, se pensaba que iba a ser, y empezamos a hacer de hecho con Coparmex, se pensaba que iba a ser una especie como de historia de la grandeza de la democracia mexicana, ¿no? O sea, se pensaba que íbamos a ir cada año subiendo y subiendo y subiendo, y resulta que pasó todo menos eso, y que después de 14 años, pues ahora nos encontramos con el peor resultado en mucho tiempo. Democracia de las instituciones, aunque muestra un ligero incremento general, se amplía el rango entre los peor calificados, en este caso Guerrero, y entre el mejor calificado, Yucatán. Esto quiere decir la disparidad que existe respecto a instituciones democráticas en el país. Si vemos, por ejemplo, la diferencia entre cómo funcionan poderes judiciales en algunos estados
y cómo funcionan en otros, es una disparidad absoluta. El Poder Judicial del Estado de México, ahora todos van a ser un desastre, pero el Poder Judicial del Estado de México era un Poder Judicial muy consolidado, con muy buenos resultados, con un presidente del tribunal, Alfredo Sodi, que aunque ahora es candidato, yo no estoy de acuerdo que sea candidato, realmente había un compromiso real porque funcionara bien el Poder Judicial del Estado. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, del Poder Judicial de Guanajuato, que era un Poder Judicial de primera. Y ahora, pues vamos en retroceso y teníamos estados donde los poderes judiciales eran un absoluto desastre, empezando, por cierto, por el de la Ciudad de México, donde, aunque es muy grande y medianamente funcional, el nivel de corrupción que hay en ese Poder Judicial es terrible. Y no se diga, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, donde estaba cooptado por completo por la gobernadora actual. Y hay que decir además que este tema, por ejemplo, de compromiso de los gobiernos con instituciones democráticas, y lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con temas de transparencia. Yo hablo mucho del Poder Judicial porque pues, es el ámbito donde yo más me muevo, pero no hay diferencia entre partidos políticos. La falta de compromiso con instituciones democráticas es lo mismo del PAN, que del PRI, que del PRD, que de Morena. Todos hacen lo que pueden por desbaratar las instituciones democráticas en México. Democracia social sufre una disminución del 5% en el promedio nacional, y estados como Aguascalientes y Sinaloa presentan una mejora, otros que se ven afectados negativamente. En cuanto a Sinaloa, acuérdense, esto es antes de la elección de 2024, o sea, todavía no había la situación que está ahora en Culiacán. Democracia económica, se presenta una disminución del 10% y los mejores resultados obtienen Baja California, Yucatán, Tabasco y San Luis Potosí. Muy rápidamente, si vemos, estos son los rankings por dimensión de cada una de las que hemos considerado. Ranking democracia de la ciudadanía, vuelve a salir en primer lugar Yucatán, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Tabasco, Baja California, Veracruz, Coahuila, Durango, y hasta abajo Aguascalientes, Oaxaca, y en tercer lugar de abajo para arriba Michoacán. Democracia de las instituciones, el ranking completo, Yucatán nuevamente en primer lugar, y hasta abajo el caso de Guerrero, Veracruz, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Jalisco. Jalisco, por ejemplo, en cuanto al tema de instituciones, cuando uno revisa los resultados en cuanto a transparencia e independencia judicial en Jalisco, pues son verdaderamente paupérrimos, porque ahí había un control muy férreo de parte del gobernador anterior en toda la estructura de instituciones democráticas en el Estado. Democracia social, estos son los resultados. Aquí vemos nuevamente la disparidad, pero además la enorme desigualdad que existe en México todavía. Si vemos, por ejemplo, a partir de Guerrero y hasta Chiapas, estos son los estados que no han logrado salir. Y si además, esto es muy importante de decirlo, si nosotros viéramos esta gráfica en la primera versión de hace 14 años del Índice de Desarrollo Democrático, o analizáramos, por ejemplo, algunas otras gráficas similares de estudios semejantes en cuanto a desigualdad social y económica, y si podemos pasar a la siguiente para verlo en ambos, veremos que tradicionalmente ha habido una desigualdad de determinados estados que no logran salir de una situación de menor desarrollo económico y de menor desarrollo social que determinados estados que tradicionalmente les va muy bien en esos factores. Vamos muy rápidamente a los resultados para Michoacán. Si ustedes se dan cuenta, estos es los distintos resultados que ha obtenido, o los distintos puntajes que ha obtenido Michoacán a lo largo de la serie. Ha habido mucha variación, pero ciertamente este se perfila como el segundo más bajo desde 2017 también. Me parece que es más o menos natural y ustedes lo podrán explicar mejor que yo, y quizá también los estudiantes que ahora participarán. Obtuvo un nivel de desarrollo mínimo, Michoacán, con 1,455 puntos, baja 3 posiciones respecto del ranking de 2023, se sitúa en la posición 29 a nivel nacional. En democracia de la ciudadanía alcanza un bajo desarrollo. En democracia de las instituciones, mínimo desarrollo. Democracia social, bajo desarrollo. Democracia económica, bajo desarrollo también. Y es la octava ocasión que Michoacán obtiene una calificación mínima de desarrollo democrático en el IDDMEX. ¿Qué es lo que hace falta? Pues estas son esas situaciones donde cuando uno pregunta qué es lo primero que tiene que hacer México para mejorar, pues tiene que hacerlo todo. Tiene que haber una estrategia de amplio alcance que considere los distintos elementos desde seguridad pública, bienestar social, etcétera. Eso, si vamos a la siguiente para verlo ahí con un poco más de detenimiento. Nada más para que lo vean, estas son las gráficas de las distintas dimensiones para el caso de Michoacán. Estas son algunas recomendaciones que nosotros hacemos. Algunas de ellas son tan genéricas
que no tiene sentido detenernos. Esto está todo en el estudio y podrán ustedes revisarlos. Diseñar e implementar estrategias integrales que generen procesos sostenibles de contribución de ciudadanía activa son demasiado genéricas. El problema es que cuando tenemos problemas tan profundos en un estado como lo es Michoacán, pues se trata de regresar prácticamente a lo básico que tiene que hacer un gobierno para iniciar una mejoría en el desarrollo democrático. Y por supuesto que ahora parece que hay pocas condiciones para que mejore la situación en Michoacán, pero bueno, la esperanza es lo que muere al último. Esas son otras recomendaciones. Y por último, el índice de desarrollo democrático está disponible en iddmx.org, ahí lo pueden consultar, ahí están además las bases de datos completas. Yo qué pena, a mí lo hacemos muy rápido, tratando de darle nada más una muy rápida barrida de los resultados para pasar al panel y poder discutir con ustedes, que es lo que a nosotros más nos interesa poderlos escuchar, y quizás me salto yo muchas cosas con mucha celeridad, pero la idea es, estos son los resultados, pueden consultarlo y encantados además de recibir retroalimentación de cualquier tipo al respecto. Si pasamos a la última, por favor, antes de que me lo quite, yo les pediría entonces a nuestros tres panelistas nuestros tres panelistas que puedan participar, que puedan pasar al frente para tener el panel de discusión, y les pediría a ustedes, quienes están en el público, sobre todo los estudiantes, pero también los profesores no se sientan instruidos, que si pueden participar, por favor, en la plataforma Mentimeter. Si ustedes googlean Mentimeter o le dan ahí al QR, y a partir de eso, por allá Anton me estará apoyando. Nada más, denme un segundo para que se conecten y ya iniciamos. Para continuar, escucharemos las voces de los estudiantes a través del siguiente panel de discusión, cuyo moderador será Juan Pablo Campos González Esmal. En el panel participarán los siguientes estudiantes: Michelle Damián Ávila, de la Facultad de Derecho, octavo semestre. Gracias. Maripaz Morales Vázquez, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sexto semestre. Y Carlos Vicente Rincón Medina, de la Escuela de Medicina, cuarto semestre. Bienvenidos todos, adelante. Muchas gracias. No sé si me puedan ya, quienes hayan podido conectar, pues les agradecería o quienes falten que lo hagan rápidamente. Si me pasan al Mentimeter, por favor, que estará controlando por allá Anton. Y ya de hecho están opinando ahí. Yo empezaría con ustedes y primero que nada agradecerles a ustedes dos y a ti por haber participado en este panel y por haber aceptado participar. Pero empezaría quizá con Michelle, que ella es estudiante de la licenciatura de Derecho. Si nos puedes decir, así, digamos, un poco dimos una barrida del índice de desarrollo democrático, tú tuviste oportunidad de consultarlo con un poco más detalle previamente. ¿Qué te genera el índice? ¿Cuál es tu impresión al respecto? ¿Qué opinas de los resultados? Te presto un minuto. Muchas gracias. Agradezco a todos el interés y la participación de estar aquí hoy en día, y también agradezco la oportunidad de tener esta valiosa intervención. Pues yo considero que los resultados del índice son un poco preocupantes. Bueno, yo diría que bastante preocupantes, porque son el reflejo de lo que sucedió en 2024 previo a la reforma, que demuestra que en nuestro estado, específicamente de Michoacán, hemos bajado en relación con 2023 3 puestos. Y esto es incluso antes de las reformas y todas las reformas que se vienen con el proceso federal de 2024. Es importante también resaltar que este retroceso se ve en varios ámbitos, especialmente en Michoacán. Vemos que en la dimensión de la democracia de la ciudadanía se ve un retroceso muy significativo, y que yo considero que esto se debe, y no solo en Michoacán, sino en general a todo México, a que hay baja participación ciudadana y a que hay un factor que es muy importante mencionar, que es la violencia. Porque debido a esta violencia y que Michoacán forma parte de los 6 estados que tienen más alto riesgo por presencia de organizaciones de delincuencia organizada en Michoacán, se refleja esto directamente en nuestra democracia, porque esto impide que la ciudadanía tenga ese derecho de salir a ejercer su derecho al voto, porque se ven vulneradas la libertad de decisión y la libertad de la participación. Por eso considero que en relación con estos resultados en general de México y de Michoacán,
es importante que esta democracia no solo sea como un índice que se ve cada año y que sea desesperanzador, sino como un paso que vayamos construyendo cada uno desde nuestra trinchera y cada quien para construir un México y en especial un Michoacán con una democracia consolidada. Gracias. Muy bien, entonces Michelle nos dice esencialmente que los problemas que aquejan a Michoacán se deben a una falta de participación ciudadana que se explica a su vez a través de la falta de seguridad pública y de tranquilidad de la ciudadanía. Tú, Maripaz, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a los resultados y cómo explicarías tú por qué Michoacán tiene en esta ocasión, como en otras ocasiones, tan malos resultados? Hola, muchísimas gracias por invitarme y por estar todos aquí escuchándonos en este panel. Bueno, yo creo, primero que nada, que como ciudadanos, en general, no solo de Michoacán, no tenemos claro, como bien mencionar, el concepto de la democracia. Bien dijo la rectora que hay más de 5,000. Tú mencionaste que desde 1945 hay más estrictos, pero en general yo creo que si ahorita le preguntamos a una persona que vaya pasando por ahí, ¿qué es la democracia? Te va a decir, no, pues es que yo puedo ir a votar. No, y pues es que vaya yo a las urnas. Y la cosa no es solo hacerlo cada 6 años, no es pararte cada ciclo a votar por tu presidente, no es decir, pues yo ya elegí ahora al Poder Judicial, o yo ya elegí no. La democracia tiene que verse como algo que se construye todos los días, que se lleva a cabo todos los días, son decisiones, son acciones que el pueblo tiene que llevar, y creo que pues estos resultados son a consecuencia de que nosotros no tenemos una constante en nuestras acciones sociales. Esto pues demuestra que no nos sentimos como acompañados, no nos sentimos escuchados. Lo que democracia también sería como que tus como quejas se sientan tomadas en cuenta. No quejas, pero Y esto es resultado de que no nos sentimos tomados en cuenta, de que pues decimos, ay, ¿para qué opinamos si ni siquiera nos van a escuchar? Todo esto pues es justo lo que decías, en un estado, en Jalisco creo, el gobernador traía como que todo lo institucional bastante cerrado, pues la gente dice, ya, ¿para qué le muevo si ni me van a hacer caso? Y pues este pensamiento se ve reflejado en estos resultados. Muchas gracias, Maribas. Entonces tú dices, no nos toman en cuenta, nos sentimos poco representados, por así decirlo. Tú, Carlos, ¿cómo percibes los resultados y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por esta participación. Yo al momento de estar leyendo el índice democrático de 2024, yo sentí como que una mezcla entre emociones tanto de preocupación, pero también como de un llamado a la acción. ¿Sobre qué vamos a estar haciendo? Preocupación, pero sí un poco más como de responsabilidad. Vemos que hubo una baja pues totalmente hasta el lugar 29, me parece, pero retrocedimos un poquito más en la democracia de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una distancia súper grande, que hay una separación, una desconexión total de la ciudadanía con las personas que nos están gobernando. ¿Y qué quiere decir esto? Que las personas, yo siento como un sentimiento como de cansancio. Estamos cansados de que están las mismas personas, o bueno, diferentes personas, pero son promesas vacías, son promesas huecas que solamente pues llegan y nos hablan y nos endulzan la oreja y el oído, y entonces pues ya votamos por ellos, pero seguimos viendo lo mismo, o sea, vemos lo mismo, los mismos problemas, la misma desigualdad, la misma violencia. Entonces siento que es como un proceso en donde pues ya estamos cansados de lo mismo. Entonces existe esta pues separación de los ciudadanos con el gobierno. Y pues sí, hay algunas como mejoras en todos estos indicadores, y pues esto me llama un poquito más como que a la esperanza, ¿no? Como que a denotar que pues no estamos tan perdidos, no estamos todavía en ese punto como de quiebre de que pues ya valió todo claramente, pero sí tenemos que hacer algo. Es primeramente saber en dónde estamos y saber qué vamos a hacer. Yo no estudio ciencias políticas o algo por el estilo,
pero yo tengo una fe y una creencia en que, pues primero necesitamos saber cómo está nuestro país y cómo está nuestro estado. Por eso es este índice democrático. Yo me lo imagino como que es una radiografía, totalmente para ver cómo estamos posicionados, qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad y nuestras áreas de mejora, para en base a eso, pues bueno, darle un tratamiento y darle algo de lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos ahorita? Pues en la parte ciudadana es donde más merecemos y donde más necesitamos una ciudadanía comprometida. Muchas gracias. Un aplauso para Carlos Tepper y también para Navi Paz. Entonces, Carlos nos dice, y yo, Anton, si me puedes ayudar a pasar al... Anton, no, ustedes no saben quién es, pero es nuestro practicante de la Fundación Enauer que está por allá atrás. Si me puedes ayudar a pasar a la siguiente. Una de las cosas que tú decías es, necesitamos una ciudadanía más comprometida. Y entonces, un poco la siguiente pregunta es, y tenemos algo de esperanza, no debemos de perder toda la esperanza en que las cosas pueden mejorar, tenemos que saber dónde estamos y hacia dónde caminamos. Pero en esa reconstrucción, en esa construcción de lo que nos falta, ¿cuáles creen que es, y regresaría contigo, Michelle, cuál crees que es el elemento o la cosa que es más importante para que podamos construir una democracia? Tú misma lo decías, una democracia sólida o consolidada, que haya ciudadanos comprometidos, que haya liderazgos responsables. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el factor más relevante? Bueno, pues el factor que yo considero más relevante, claramente, es clave y es la columna vertebral, yo creo que de la democracia en una sociedad, es la educación cívica y la educación política. Desgraciadamente en Michoacán y en general en México no se nos ha inculcado desde chiquitos una cultura de educarnos en cuanto a lo que pasa a la sociedad, en cuanto a la política. Sin embargo, yo creo que es esencial que en la sociedad, entre las instituciones que nos forman como personas, que es la escuela y que es la familia, se generen estas pláticas y se formen a personas que se informen, que tengan una participación activa y que no se queden cerrados de brazos. Yo creo que la democracia debe ser un voto que sea informado y responsable, no un voto que se deje por intuición. Como decía Sócrates por ahí en alguno de sus libros, la participación, el voto, no debe de ser mera intuición, debe de ser un voto informado, algo responsable. Y si nosotros como sociedad, en cuanto a Michoacán y en cuanto a México, no somos responsables de lo que estamos votando y de lo que representa para nuestro futuro, pues no va a haber democracia, el poder no va a estar en el pueblo, va a ser en las personas que nos representan, que ahí pusimos sin saber a quién poníamos. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces Michelle dice, lo que necesitamos son ciudadanos comprometidos, pero para eso necesitamos algo de educación cívica, ¿no? Que quizá eso es una carencia que tenemos. No sé si me puedan poner la encuesta. Gracias. La gran mayoría de ustedes, quienes están de aquel lado, dicen que lo que se requiere son ciudadanos comprometidos. Yo les preguntaría, pero no voy a parar ahorita de regreso con ustedes. ¿Quiénes de ustedes votaron en la elección de 2024? ¿Quién no votó? No me vayan a decir que porque no tenían 18. ¿Quién tenía posibilidad de votar y no fue a votar? ¿Nadie? ¿Tú? Porque puedes decirme por qué no fuiste a votar. Me llamo Berta, estudio contabilidad segundo semestre y no fui a votar porque, pues, me dio flojera. Ahora, hubo algunos de ustedes que dijeron, ¿quiénes dijeron que son liderazgos comprometidos o responsables? La otra, o sea, ¿quiénes dijeron no son ciudadanos comprometidos, son liderazgos responsables? O sea, tuvo alguien que haberlo puesto porque ahí había como 15 votos, no manches. 13 votos. ¿Quiénes son las 13 personas? ¿Por qué? Bueno, yo creo que también los liderazgos muchas veces influyen en que queramos salir a votar, ya que muchas veces son los que se perfilan para los cargos políticos. Entonces, si ellos mismos no nos inspiran a salir a votar, o a sentirnos comprometidos o involucrarnos con iniciativas y políticas públicas, ¿cómo vamos a formar parte de, no? Por ejemplo, aquí en Morelia están lanzando diferentes plataformas para que podamos participar los jóvenes actualmente. Entonces, eso nos motiva y nos inspira a querer ser parte de. Entonces, si el liderazgo no lo hace, pues nosotros no vamos a participar y no vamos a ser ciudadanos comprometidos. Un aplauso, por favor, Sonia. Entonces aquí, ¿cuál es tu nombre?
Rosario decía que son ciudadanos con liderazgos responsables porque solamente si hay alguien que te inspire vas a salir a votar. Maripaz, ¿tú coincides con esa forma de ver o cuál es desde tu punto de vista el factor más importante? Yo creo que pues todos tenemos dentro de nosotros un poquito de liderazgo, solo no sabemos cómo sacarlo. Y me parece que creo que no lo quiso decir así de esa manera de que solo que te inspiren sales a votar. Sí, yo creo que los que son líderes o somos líderes deberíamos ser inspirados, pero también deberíamos ser inspiración para alguien más. Los líderes son las personas que tomamos la acción, que nos decimos, ay, pues hay mucha fila en la urna, pero ni modo, me toca estar aquí. Los candidatos, sus propuestas, no las entiendo, pero pues hay que leerlas porque pues no voy a ir a votar así de manera inconsciente. Un liderazgo siempre va a ser alguien que nos saque a todos adelante, que junto con él nos enseña a avanzar, que nos enseña a procesar la información, a prepararnos y pues sí, que nos inspira, pero pues también tenemos que, ya me revolví, sí inspiramos o sí tenemos que ser inspirados, pero también tenemos que ser medio de inspiración para alguien más y no creo que los líderes solo sean las personas que salgan cuando se sienten inspirados. Eso sería como un liderazgo a medias. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el factor más importante para que logremos construir una democracia consolidada? Ya hablabas tú de ciudadanía, pero... Sí, bueno, para nosotros tener una democracia sólida, pues a mi percepción deben de ser 3 factores. Primero, la confianza, la participación y la justicia. Si nosotros no tenemos eso bien consolidado, pues bueno, no tenemos nada. Y sí, yo menciono mucho la ciudadanía comprometida. Si no tenemos ciudadanos que quieran el cambio, que simplemente estén en su burbuja de confort y que de ahí no me mueve nadie, pues es que no vamos a tener nada. Vamos a tener una democracia vacía, hueca, sin sostén, sin nada. Entonces, pues bueno, en base a eso necesitamos ciudadanía que se informe, que vote con conciencia, porque, pues bueno, no sé, algunos de los que estaban, de los que se votaron en las elecciones pasadas, ni siquiera sabían por quién estaban votando, qué estaban votando, qué cargos tenían injerencia en qué lugares, en qué estrategias. Entonces, si uno ciudadano solamente está siguiendo y siguiendo y siguiendo, y solamente necesitamos a alguien que nos esté ahí, pues, carreando, no sé cómo decirlo, pues no vamos a tener voz. Nuestra voz se va a ver sesgada, entonces la democracia se va a estar, se va a estar sesgando mucho. Y esto va mucho de la mano, a mi parecer, también con las desigualdades. No podemos hablar de una democracia, no podemos decir que todos tenemos derecho a voz, a votar, etcétera, si no tenemos ni siquiera derecho a acceso a la salud, si tenemos inseguridad, si tenemos esos factores que no dan las condiciones de vida necesarias para que una persona pueda crecer integralmente. Entonces, si, le das tu voto y etcétera para que esa persona vote, pero ¿por qué no le das las condiciones para que se informe? ¿Por qué no le das una educación digna para que sepa por quién está votando? Entonces, eso ahí se está como que hay un contrapeso más hacia que solamente hagan lo que ellos quieren y lo que ellos quieren. Entonces, pues bueno, todo esto se está viendo. En base también a esa parte, pues yo diría eso, necesitamos un llamado a la acción, a nosotros también comprometernos con nuestro cambio y no simplemente a quedarnos sentados y ver qué está pasando. Muchas gracias, Carlos. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Y lo siguiente que yo les preguntaría es un poquito, a ver, ya transcurrieron las elecciones de 2024, las vivimos cada quien como pudo vivirlas, algunos no quisieron salir a votar, otros sí salieron a votar, por las razones que sean, las dos opciones desde mi punto de vista son válidas en una democracia. Pero entonces la pregunta es, transcurridas las elecciones y acercándonos cada vez a este proceso tan extraño que va a ser la elección de personas juzgadoras y que vamos a votar por ellas el próximo 1 de junio. Sí es el 1 de junio, es el próximo 1 de junio. ¿Cuáles creen que ha sido el impacto de todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses en la democracia mexicana y cómo verían un poco la perspectiva a futuro, ¿no? Y voy ahora de regreso, primero con Carlos y luego con María.
Sí. Bueno, las elecciones pasadas fue un proceso muy fuerte. Sinceramente, vimos pues hubo mucha parte de las redes sociales, de los medios, pero yo me basaría muchísimo en que hubo mucha violencia política. Vimos en nuestro estado cómo los candidatos eran asesinados, cómo este crimen organizado se estaba tomando las urnas y estaba tomando estos puestos para poder votar. Entonces, ¿qué haces? Es simplemente se va sesgando más esta posibilidad de voto y esta parte, pues, de hacer la voz si nos están callando en esa parte. Entonces, pues, el gobierno, ¿qué está haciendo? Se hace el de la vista gorda y no está haciendo literalmente nada en base a esta inseguridad. Entonces, pues, bueno, yo marcaría esas dos partes, la influencia política, perdón, la violencia política que existió hacia los candidatos y pues bueno, una influencia del crimen organizado. Y pues bueno, estamos viendo en estos procesos pues que también en esta parte viene lo de la reforma judicial y toda esta parte. Yo lo veo un golpe muy fuerte porque viendo todo este índice democrático que tenemos, pues bueno, se está observando que no hay personas que están votando, que no hay personas que ya no les interesa. Entonces, en este proceso de volver a hacer que ahora los jueces y los magistrados sean votados, pues bueno, se está yendo como un contrapeso y una descentralización de los poderes y una concentración, perdón. Entonces, pues bueno, sí está llamado a la politización de la justicia. Se pierde este poder judicial, se pierde esta imparcialidad, esta neutralidad, haciéndolo más partidista, haciéndolo más político, cuando simplemente, pues, esas personas deberían de estar ahí por sus conocimientos y por su parte técnica, no simplemente porque también se vea en los flyers o por qué tan buena labia tengan. Entonces, pues bueno, y también de la mano con esta falta de claridad en el proceso y la improvisación de su implementación, porque la verdad es que ni siquiera ellos saben lo que están haciendo. Entonces, pues bueno, yo haría otra vez hincapié en esa participación ciudadana informada y activa. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Maripaz, el impacto de todo lo que ha pasado últimamente en la reforma judicial desde tu punto de vista, Carlos dice, se hace énfasis en el tema de la falta de imparcialidad a partir de ahora en el Poder Judicial, hizo énfasis en el tema de violencia política, ahora lo estamos volviendo a vivir, por cierto, y vimos lo que pasó en Veracruz el fin de semana, me parece que ayer mataron a un candidato en Jalisco. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto del impacto que tuvo todo ese proceso y todo lo que es las reformas constitucionales en la democracia en México? Yo creo que una reforma y a nivel constitucional siempre va a ser impactante en todos los ámbitos porque estamos hablando de la Constitución. Entonces, el que de repente ya lo veníamos escuchando con la presidencia anterior, con el señor Andrés Manuel, que él iba a traer un montón de reformas y que reformas y que reformas, pero nada más decía y lo escuchábamos y decíamos, pues todavía falta. Pero entró esta nueva presidencia y de repente se vino todo lo que decía el señor, iba a haber, y se vino todo junto, y que reforma al poder, y que reforma a las telecomunicaciones, y que las casas, y que las becas, y un montón de reformas en un segundo, que es mucha información para una persona, y son cosas que no se procesan así de repente. Justo mencionando la reforma judicial, es algo que muchos no entendemos del todo, no sabemos cuál es el por qué. Se ha hablado abiertamente de que fue un proceso un poco desorganizado, bastante desorganizado, y entonces que te hayan aventado tantas reformas en un mismo tiempo, pues es como, bueno, ¿a cuál le pongo atención? ¿A qué escucho? Porque toda la información que me estás mandando yo la tengo que procesar justo para pues, continuar intentando vivir en mi democracia, ¿sabes? Y a mí me parece, pues no hay otra palabra más que impactante, porque no hay manera de procesar tanta información, y menos información tan técnica como la que te avientan en una reforma, en un artículo reescrito. Las personas normales no vamos a decir, pues según el artículo constitucional bis dice que va a quedar así. No sé ni qué es bis, ¿sabes? O sea, no, a mí dime bien, con palabras, pues, de personas normales, ¿qué es lo que esta reforma se va a significar para mí? ¿Qué es lo que toda la información que tú me estás dando
cómo toda esa información o todas estas actividades nuevas que vas a implementar van a impactar en mi vida cotidiana, en mi vida personal, en mi vida en comunidad. Entonces, pues es un impacto muy grande. Y tienes toda la razón. La realidad es que estas cosas han pasado como una especie de aplanadora y para el grueso de la ciudadanía pues es simplemente imposible entender todo lo que está pasando y un poco es la razón de poder platicar hoy con ustedes. Pero afortunadamente Michelle es una de esas gentes no normales, con todo respeto, pero yo también soy de esas gentes que tendemos que tú siendo estudiante de Derecho pues quizá entiendes un poco más qué está pasando. Entonces, desde esa perspectiva del derecho, ¿qué es lo que piensas que está pasando desde el punto de vista de reformas constitucionales y cuál es el impacto en la democracia mexicana? Pues yo creo que la respuesta es contundente. Se está vulnerando el Estado de Derecho de México y de Michoacán, pues con estas reformas al Poder Judicial en el que se decide por elección popular quiénes van a ser nuestros jueces, nuestros magistrados y nuestros ministros, como bien comentaba mi compañero, no hay una información precisa y no hubo garantías de que todo este proceso se haga bien y se haga con las formalidades necesarias. Yo creo que a días que estamos de votar por esto de la reforma judicial, se nota con nuestros conocidos, precisamente aquí como comentan, no tenemos información, no sabemos qué va a pasar con las elecciones. Incluso ya nos presentaron que tenemos 6 boletas para elegir y no sabemos, la ciudadanía no está informada de cómo va a ser esto. Yo afortunadamente pues desde mi trinchera que estoy en Derecho sí estoy un poquito más informada al respecto, pero considero que esto va a representar un reto muy grande para Michoacán y para México en general, en el sentido en el que tenemos que informarnos y tenemos que fomentar que la ciudadanía se interese por este tipo de procesos electorales y no solo respecto al Poder Judicial, sino a todos los cambios que se vienen con este sexenio electoral de la presidenta. Y pues básicamente eso. Gracias. A ver, muchas gracias. Muy bien, Michelle. Un poco la pregunta sería, si me voy a poner eso que ¿quién dice que la democracia está en su mejor momento? O sea, yo sé que es difícil hablar cuando la mayoría dice lo contrario, pero me interesa saber quién lo piensa y que nos explique un poco el por qué. ¿Alguien votó eso? ¿No? ¿Nadie? Bueno, aquí la democracia... Vamos a poner la pregunta de esta manera. Yo pienso, y quizá Michelle esté de acuerdo conmigo, que la democracia en México desapareció por completo en una larga noche del 10 de septiembre de 2024 cuando aprobaron la reforma del Poder Judicial. Esa es mi percepción. Yo digo, ya no hay democracia como la conocíamos en México. La democracia en México desapareció en esa noche. Eso es lo que yo pienso. ¿Quién está de acuerdo con que la democracia desapareció en México? ¿O ya no somos una democracia? Quisiera... ¿Puedo preguntarle primero a ti por qué piensas que ya no hay democracia en México y luego al profesor? Sí, muy buenas tardes. Soy Mariana de Derecho, segundo semestre. Yo pienso que ha desaparecido ya que por las reformas que, bueno, como habían dicho nuestra ponente aquí de comunicación, muchas personas no tienen el conocimiento técnico para comprender lo que está pasando. Es el hecho de que al tener una privación total de no solamente la opinión, sino del voto en sí, y no tener, bueno, también los ponentes han comentado sobre la población que no está informada o que sí se quiere informar, pero no ha tenido la comprensión total para entender cuál es el objetivo de la reforma. Es el hecho de que ha desaparecido por completo porque es el voto, es para poder informarnos. Al no tener esto, pues ya no nada va a contar. Nosotros como vamos a hacer nada más un número más. Y no solamente va a ser un número por cada uno, sino ya es un número ya calificado, ya está hecho en sí. Muchas gracias. Mariana, a sus órdenes. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, Badamadiano. Y el profesor, ahora sí. Que está en su peor momento, pero lo que ocurre es que no vivieron ustedes, la mayoría de los que están aquí, la época donde estaba el PRI, donde definitivamente no había ninguna democracia. Y tú lo mencionaste muy bien aquí. O sea, el peligro que estamos viviendo ahorita
por el dominio tan grande que tiene el partido hegemónico, es que regresemos a eso, ¿no? Que regresemos al tiempo donde en el PRI no había ninguna democracia, ¿verdad? Eso es lo más grave que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Lo que comenta su compañera de que la mayoría de la gente no entendemos esto de la reforma judicial porque no estamos capacitados para eso. Bueno, yo les diría esto a todos los jóvenes que están aquí. Infórmense, documentense, concientícense. Las cosas van cambiando. Estamos viviendo otra época. Qué bueno, bendito sea Dios, que ahorita nuestro voto sí cuenta, lo que no ocurría en el pasado. Y les digo por lo siguiente, yo me acuerdo muy bien cuando empecé yo a votar, había mucha gente que decía, yo no voy a votar, ¿para qué? Si siempre ganan los mismos. Yo, sin embargo, desde que tuve conciencia y pude votar, empecé a votar. Yo dije, algún día las cosas van a cambiar. Y creo que han cambiado. Entonces, jóvenes, mi invitación a ustedes es concientícense, involúcrense, infórmense, porque lo que vaya a pasar de aquí en adelante en México, pues se va a quedar en sus manos. ¿Sí? Eso es todo lo que quería yo comentar. Claro que existe una responsabilidad, y tiene razón el profesor, de que todos tratemos de estar en la mayor medida posible informados. El problema es, mire, yo llevo 2 años en donde todos los días de mi vida no hago otra cosa más que pensar en la reforma judicial. Entonces me levanto y veo lo que está pasando en la reforma judicial, me duermo y estoy viendo la reforma judicial. Y el otro día intenté hacer el ejercicio para aprender a votar, que está en el INE. Estuve 1 hora. Y yo le voy a decir una cosa. Yo soy abogado, como Michelle. ¿Y cuántos hay ingenieros por acá? Un ingeniero, otros ingenieros por acá. Acá, muy bien. Mis mejores amigos son ingenieros, yo los quiero mucho. Pero yo soy de esas gentes que yo llevo el coche al taller, a la agencia, y le digo, aquí está el coche. Y me dice, ¿qué tiene? No sé, arréglenlo. Déjenmelo funcionando. Oiga, pero no entiendo. Y luego voy y me dice, no, mire, le cambié no sé qué, no me explique, no tiene sentido que me explique, no entiendo lo que está enfrente de mí. O sea, para mí es simplemente incomprensible que si él no sé qué. Sí. Y en ese sentido yo entiendo perfectamente que la gente diga, oye, es que me están hablando, lo que dice con mucha razón Maripaz y lo que repite Michelle, es que me están hablando en mandarín. El problema es que, bueno, al fin y al cabo, cuando yo recojo mi coche, pues me lo llevo y pues si arranca bien y si no, pues me estrello en el primer lugar en donde encuentro, ¿no? El tema acá es que cuando estamos hablando de la reforma judicial, y no solo de la reforma judicial, sino del conjunto de las reformas, pues estamos hablando de cosas que no lo vemos quizá en este momento de manera muy tangible, pero lo vamos a ir viendo conforme avancemos. No sé en qué medida el porcentaje sea en Michoacán, pero más o menos en el mundo el 50% de los matrimonios están divorciados. Cada divorcio pues implica un pequeño juicio. Un juicio de con quién se quedan los niños, quién paga la pensión alimenticia. Cada persona que se muere implica un pequeño juicio. Hay que abrir un testamento, dónde quedó el dinero, se pelean los hermanos. Y luego vienen, para quienes son ingenieros o empresarios y que están estudiando negocios, yo fui abogado de empresas algunos años y durante muchos años los abogados de empresas le decíamos a nuestros clientes, oigan, miren, no vamos a meternos en el poder, no sé si ya trabajan, pero si no lo van a ver. Le decíamos a nuestros clientes, oigan, miren, no voy a ir a pelear el asunto al Tribunal de Michoacán, me voy a ir al amparo, es decir, voy a ir al Poder Judicial Federal. Porque sabíamos que los poderes judiciales locales son muy malos. Entonces decíamos, no, espérate. Y los empresarios verdaderamente entran en un pánico. Yo era abogado de un grupo Hicks Asab de CB, que es la inmobiliaria más grande de México. Y ellos me decían, nuestro mayor pánico es enfrentarme a un juicio
en el ámbito local, porque sabemos que es un juicio perdido y prefiero ir al amparo. Bueno, todos estos desde los ámbitos más concretos de si un niño se queda con un papá violador o no se queda con un papá violador, hasta los negocios pequeños y grandes, todos dependen de una buena administración de justicia, dependen de que haya un buen acceso a la información. Y cuando empezamos a desbaratar todas estas cosas, pues nos damos cuenta que es un poco más grave que si mi coche arranca o no arranca después de que lo agarro de la agencia, aunque yo no entiende por qué no arranca o no arranca. De ahí que aunque yo sé que es enormemente complejo y es imposible que entendamos del todo en qué consiste esto, porque yo mismo no termino de entenderlo, pero sí hagamos un esfuerzo de por lo menos saber qué es lo que está pasando en México para tratar, como sus compañeras y compañero, pues hacer un balance de cómo van las cosas. Vamos a regresar un poco al panel y yo les preguntaría entonces si pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Es muy claro, y ya es algo que hemos venido discutiendo, que los jóvenes no participan mucho. Allá nos decía su compañera con mucha honestidad, y se vale decirlo, me dio mucha flojera ir a votar. Pero cuando vamos a los datos para la elección de 2024, pues un porcentaje importante de personas jóvenes no acudieron a votar, aunque los de 18 años fueron los que más, con un 60% aproximadamente. Posteriormente, si vamos a los que son más grandes de 18 años, como de 20 a 25, pues el porcentaje baja a 50 o 40%. Lo interesante es que los jóvenes pudieron haber definido una elección o esa elección por sí solos, no necesitaban a ningún otro grupo social. Si todos se ponían de acuerdo para votar por una u otra candidata, ellos definían la elección presidencial. ¿Cómo explican ustedes que los jóvenes, las y los jóvenes no hayan participado en la elección de 2024? ¿Y por qué es importante que participen las y los jóvenes? Empezaría ahora contigo, Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hubo una baja muy grande en el tema de la participación de los jóvenes, entre 20, 25, 29 años, etcétera, pues casi del 50%. ¿Y esto qué nos quiere estar diciendo? Que, pues bueno, en México somos 37 millones de jóvenes más o menos, y que no alcanzamos a notar el gran poder que tenemos de cambiar el rumbo del país. No tenemos la conciencia de que somos tantos jóvenes que podemos informarnos, que podemos tomar la batuta de todo, pues que no hacemos nada y dejamos que alguien más tome esa decisión. Creo que una parte importante que también he estado leyendo acá, pues bueno, es la desconfianza. En esa desconfianza, pues bueno, el pensar de que nada va a cambiar, que todos son iguales, que van a hacer lo mismo, que todos estos diputados, etcétera, todos los que estén legislando son lo mismo, pues bueno, también entendamos un poquito nuestro contexto de vida. Crecimos y vivimos en un contexto donde, pues, aunque pasen las elecciones, aunque pase tal y tal, seguimos viendo lo mismo. Seguimos viendo esa inseguridad, seguimos viendo esa corrupción, esa falta de interés y, pues, bueno, es fácil para el joven, para el adolescente, pues, desconectarse totalmente del voto. Porque, ¿qué piensa? Pues mi voto no vale. O sea, independientemente de que vote o no, pues las cosas van a seguir iguales. Se va ahora esa parte de falta de interés y de indiferencia. Y pues bueno, también hay un problema que desde nuestra base, desde la educación, pues bueno, nos falta un poquito ahí poner, es en base a la falta de formación cívica. A nosotros, pues bueno, desde nuestra educación, pues sí se nos explicó que los poderes, etcétera, pero cuando hubo una parte clara de cómo nuestro voto iba a tener injerencia en toda esta parte. Entonces, hubo bueno, yo, a mi parecer, pues bueno, es esa falta de formación cívica y pues bueno, que no nos explica con claridad cómo funciona el sistema, cómo podemos exigir nosotros, cómo participar más allá del voto, porque pues nuestra democracia y el voto no es solamente, nuestra democracia no es solamente cada 3, 6 años, sino es diario, es constante esta democracia que debemos de tener. Y lo más doloroso es ver que los temas que más nos afectan a los jóvenes, como la salud mental, la inseguridad, el desempleo, pues no nos están moviendo todavía. No nos están moviendo y simplemente pues están ahí, nos estamos viendo y no nos estamos nosotros percatando que está esa situación. Por lo tanto, pues bueno, yo invitaría al joven, a adolescente a informarse y a no quedarse sentado y a formar parte del cambio, no dejar que alguien más tome la batuta y haga el cambio, porque no sabes tú si esa persona tiene el interés ajeno, que simplemente que se está volviendo muy individualista esta sociedad y se pierde ese bien común, esa parte colectiva. Y pues bueno, yo lo dejaría en eso. Muchas gracias, Carlos. Un aplauso, por favor.
Michelle y luego Maripaz, para cambiar un poco el orden, desde tu punto de vista, ¿cuál es la razón que explica la falta de participación de las y los jóvenes en el pasado proceso electoral y cómo incentivarlos a involucrarse, no solo a votar, pero involucrarse más en el tema democrático? Pues precisamente como comentaba mi compañero, yo creo que actualmente entre la juventud y la política existe un constante desinterés y una desconexión en el que nosotros como jóvenes vemos que a los partidos políticos realmente pues no les importa mucho lo que la juventud piense, no hay como concordancia en lo que un partido político te propone y lo que la juventud piensa. Entonces, debido a esto, genera que la juventud no tenga interés en votar, ni siquiera se moleste y como comentaba por allá, les dé flojera de ir a votar y genera esto apatía. También considerando en el sentido de que en Michoacán, por ejemplo, estamos en un ambiente donde hay violencia, donde hay impunidad, donde hay corrupción, como comentaba mi compañero, ya estamos en una situación en la que el joven piensa, si voto no va a generar ningún cambio, no va a pasar nada. No importa mi voto, pero la realidad no es esta. La realidad es que, como comentabas, Juan Pablo, actualmente los jóvenes somos y formamos parte de más de una cuarta parte del padrón electoral. Por lo tanto, si participamos o no en las elecciones, si no estamos presentes o ausentes, eso puede determinar el camino que puede tomar una elección. Por lo tanto, yo creo que para fomentar esta votación y esta participación ciudadana más de los jóvenes, tenemos que generar precisamente espacios como en los que hayan jóvenes, en los que se inviten a jóvenes, que se hagan rondas de información, se vayan a comunidades indígenas y se les dé la información a los jóvenes de lo que se va a votar y de lo que significa la democracia y todos los factores que tienen que ver con esto. Y bueno, igual una frase que está muy popular entre los jóvenes, que es que si eres joven y no eres revolucionario, pues es una contradicción biológica. Yo les invito a los jóvenes, los invito a que nos involucremos más, a que nos informemos y a que en este tipo de eventos participemos y tengamos una presencia activa en la ciudadanía y en cuanto a la política. Gracias. Bueno, pues yo, desde donde me tocó vivir a mí todo este proceso electoral, retrocediendo un poquito, regresando otra vez a la elección del expresidente, yo me acuerdo que yo veía los debates presidenciales y los veía pues chiquita, no me acuerdo cuántos años tenía, pero chiquita, y decía, ay, qué gracioso es esta gente que le quiere cortar las manos a los delincuentes, o estos que le dicen que el pollito, no sé cómo le decían, me daba risa. No lo entendía y me daba mucha risa. Yo pensaba que eso que estaba saliendo en la tele era una cosa graciosa para que la gente lo viera. Y este año electoral, que me tocó volver a repetir ese proceso, de ver el debate y de vivirlo de manera más consciente, de saber cuál era la intención de que se televisaran ese tipo de actividades y ver que seguía igual, con personas haciendo chistes, con personas faltándose el respeto. Eran 3 personas en televisión nacional faltándose el respeto uno al otro. Entonces, yo como joven decía como, ok, uno de estas 3 personas que se está faltando el respeto a la otra persona y que le está faltando el respeto a las personas que los estamos viendo, me va a representar, no sé cuál, pero una me va a representar. No, hombre, pues ¿a cuál le voy? Ahora sí que como dijeron, no, pues al menos peor. La cosa no es votar por el menos peor y creo que mucha gente así lo hace. Lo escuché yo, pues porque es el menos peor. Los jóvenes, veíamos los debates presidenciales, hacían un montón de memes, se burlaban un montón de la situación y no le estaban dando la seriedad, porque ni siquiera las personas por las que tendría que empezar la seriedad de primera mano le estaban dando ese ámbito que tiene que tener, esa formalidad que tiene que presentar el ser un candidato a algún cargo público, el que sea.
Desde mi trinchera, como dijo mi compañera, yo sí decía, oye, pues esto es una burla, una de estas 3 personas me va a representar, lo estoy viendo 1 hora en la tele y no me está diciendo nada, y nada más está atacando a otras personas, pues imagínate, así me va a atacar a mí cuando esté allá. Y entonces, pues, pienso yo que los jóvenes en general, pues decíamos, es que estos qué, regresando a lo del acceso a la información, yo también estoy muy de acuerdo y comparto la opinión en que siempre tenemos que estar informados, en que tenemos que investigar, en que nos tenemos que nutrir de toda la información que tengamos disponible, pero si la información no es accesible para todos, pues ¿cómo nos vamos a nutrir de algo que no entendemos? La mayoría de los jóvenes está apenas viendo lo que es el presidente, que es tu representante, que es tu no sé qué, pero pues es que no teníamos ni para dónde. Y siento que eso desanima un montón. Yo me acuerdo que cuando yo fui a votar yo sí estaba bien triste y dije, ay, pues ya que, o sea, ya sé, ya tengo claro mi voto, ya sé, pero pues me hubiera gustado encontrar un representante que me incluyera, que me jalara con él, que me explicara, que nos tomara en cuenta a todos, no solo a los jóvenes, a todos, y pues que no nada más fuera a la televisión a sacar pancartitas, a decir, ay, es que, pues ajá. Entonces, queda claro que hay distintas razones por la falta de interés de los jóvenes, de las y los jóvenes, y también decía Michelle, pues tendrían que estar un poquito más informados, y le hacía una invitación que también hacía Carlos para poder participar. Yo les preguntaría, y estamos ya a punto de terminar, porque aparte ya voy un poco tarde, pero solamente para poder terminar, se acerca este nuevo proceso electoral, que vamos a hacer el 1 de junio. ¿Quién va a ir a votar? ¿Quién sí va a ir a votar? ¿Alguien me puede decir que no sea profesor? Me da mucha pena, pero que no sea profesor, ¿por qué va a ir a votar? ¿Quién? ¿Tú? Sí. ¿Por qué vas a ir a...? Yo voy a ir a votar porque quiero votar. No, no sé, pero... Bueno, yo voy a ir a votar porque creo que el hecho de participar te da un poco de control sobre la situación y más si es un voto informado. Entonces, por eso. ¿Alguien no va a ir a votar? Que digan, yo no voy a ir a votar. Usted es profesor, supongo, ¿verdad? Lo siento, pero no. Por acá, alguien que me diga por qué no voy a ir a votar. Quien sea de los dos. Bueno, es que lo que pasa es que el Poder Judicial está, o sea, es como muy complicado de su integración. Entonces, más o menos, justo ayer, yo voy a ser observador del INE, entonces estábamos en el curso de capacitación y una de las cosas que nos enseñaron más o menos la tabla del número de candidatos que había y entre Poder Judicial y Poder del Estado son como 500, 600 candidatos, o sea, conocer a tanta gente es imposible y verles el perfil a todos y más o menos seguir la trayectoria. Entonces, realmente el que se vaya a hacer un voto razonable no me parece que vaya a suceder, o sea, es prácticamente imposible. Y porque creo que acabas votando simplemente porque conoces a que es el papá de tu amigo, es compadre de no sé quién, entonces no se me hace que valga la pena ir a votar por eso. No, pero aquí no sé ni de dónde es eso. Entonces, solamente para efectos de poder ya terminar y dar cierre, les pediría a cada uno de ustedes si en 2 minutitos me pueden dar una reflexión final y pasamos además a la última pregunta por allá sobre qué es lo que esperan de la democracia en México en los próximos meses y años, y con eso concluiríamos muy rápidamente. Empiezo ahora sí en orden normal, Michelle, y luego... Gracias. Bueno, pues el futuro de México yo creo que a día de hoy y veremos que hay signos de alerta sobre la vulneración a la democracia en México. Se espera, pues, con estas reformas al Poder Judicial, con la ley censura, con otros aspectos, como que se añaden delitos al catálogo de la prisión preventiva oficiosa, incluso cuando la
la Declaración Universal de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones y el Estado los está ignorando, situaciones en las que al Estado no le importa esta democracia, en situaciones también que vemos que los organismos autónomos se están eliminando como el INAI y futuramente también el IFT con la reforma a la ley censura. Se ve un poco borroso nuestro futuro en cuanto a la democracia, pero considero que nosotros tenemos el poder para revertir esta situación, pues como lo hemos dicho, la democracia es el poder del pueblo. Nosotros tenemos la capacidad de hacernos escuchar, de informarnos y de presentarnos y hacer que se exija al Estado que se respeten nuestros derechos, que estos derechos fundamentales y estos principios que son de la democracia como la división de poderes se cumplan, que no se concentre el poder y que no se politice esta parte de la reforma judicial. Es importante que nos eduquemos y tengamos una participación activa. Gracias. Okay. Ay. Bueno, pues yo más que nada esperaría. Ahorita hemos estado mencionando mucho la palabra democracia. Ya me aturdí, ya la dije muchas veces. Lo primero que espero es que en un futuro todas las personas tengamos acceso a conocer lo que involucra el proceso democrático. Yo esperaría que todos sepamos más adelante que no estamos aquí nada más para salir a votar cada 6 años, para salir a votar cada que se les ocurre una reforma, para decir, pues ya escogí mi presidente. No. Nosotros vivimos en una, creo que aún está así, república democrática, que quiere decir que, pues, escogemos un representante como voz de la sociedad. Y esa idea quedará clara. Nuestras presidencias actuales, nuestras gobernaturas actuales, nuestros cargos públicos actuales, todos son nuestros representantes y todos tendríamos que ser escuchados por todos, tendríamos que ser tomados en cuenta por todos y pues eso esperaría de la democracia, que en realidad nos tome en cuenta. Bueno, a mi parecer, es muy delicada. Ahorita el tema de la democracia es un tema muy delicado debido a que tantas injerencias o tantos golpes directos a la democracia pues ha sesgado hasta la simple palabra de la democracia. Recordemos claramente, como nos dice nuestra compañera, que la democracia es el poder del pueblo. No es el poder sobre el pueblo. Entonces debemos de tener bien en claro que es esa participación activa de cada uno, es colectivo, no es individual. Cada uno debemos de poner nuestra semillita, debemos de poner nuestra participación y nuestra información. Hay claves, 3 cosas que yo me gustaría dejar, es informarnos de la verdad, participar activamente y pues bueno, cuidar de nuestras instituciones que se están viendo muy sesgadas y muy golpeadas y simplemente pues dañadas. Existe pues contrapeso que hasta ya simplemente pues hasta ya viendo todas estas nuevas reformas, si nos queremos informar pues bueno, tengan mucho cuidado porque ya no nos vamos a poder informar de tal solamente en las mañanas con la información que nos están dando nuestros superiores. Entonces pues bueno, se está viendo también sesgada esta información y pues bueno, explícitamente sí, según nuestro voto se está funcionando más o se está viendo más, pero ¿qué calidad tiene ese voto? ¿Es informado? ¿Es consciente? ¿Y esa información de dónde viene? ¿Solamente de la misma información que te está dando el gobierno? Pues ojo, ¿no? Pues también ahí está metiendo injerencia. Está teniendo nuestro voto, nuestra democracia, se está viendo manipulada por diferentes puntos que están yendo estratégicamente para que esta democracia, pues ahora sí se vea el poder sobre el pueblo, no sea el poder del pueblo. Un aplauso, por favor. Con esto entonces daríamos por terminado el evento. Yo quisiera agradecerles a ustedes dos y a Carlos, a Michelle, a Maripaz y a Carlos por haber participado en este evento. Les pido un aplauso para sus 3 compañeros que se animaron a participar. Y simplemente muy rápidamente agradecer a la universidad nuevamente, a la rectora y a todas y todos ustedes por haber participado y venido. La idea precisamente es poder tener ese tipo de diálogos donde todos y todas más o menos participemos y discutimos sobre temas que son, como decíamos, relevantes para nuestra vida diaria, más allá de lo que a veces
pensamos que son como cosas muy alejadas de nosotros. Y concluir simplemente esto que decía Michelle en algún momento y que también lo repetía en este último momento Carlos en su última intervención, la importancia de la rebeldía de la juventud. Y a mí me gusta mucho un autor francés que se llama Albert Camus, quizá lo han leído algunos de ustedes, si no lo han leído, léanlo por favor porque es un gran autor. Pero tiene un texto que se llama El hombre rebelde. Y en El hombre rebelde define a quien es rebelde como la persona que puede decir no frente al autoritarismo. Y él decía que el único hombre rebelde era el que tenía capacidad de decirle no a un régimen tan autoritario como podía ser el régimen nazi. Las comparaciones con el régimen nazi siempre son complicadas. Pero lo que sí nos deja el régimen nazi son muchas lecciones específicas de qué no hacer en determinados momentos. Y en esa medida, lo único que podemos hacer ahora, cuando parece que caminamos hacia un lugar que parece complejo, es 1, recordar las lecciones de la historia y 2, ejercer nuestro derecho a participar en lo público, para que, ejerciendo nuestro derecho a participar en lo público que va más allá del voto, podamos impulsar cambios que al final pues mantengan, no tanto la democracia, porque como decía Maripaz, como que se repite mucho, que mantengan nuestra libertad, que eso es algo que no se aprecia lo suficiente hasta que se pierde por completo. Con eso terminamos. Yo reitero otra vez muchas gracias y gracias a usted.